Buenas noches. Ya están en el estudio Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Con ella tenemos muchos temas que hablar. Luis Juez, senador, presidente del bloque de PRO del Senado, que estuvo anoche escuchando al presidente presentar el presupuesto para el año 2025. Y a propósito del presupuesto 2025 está también Juan Carlos de Pablo para explicarnos, como explica él, de manera que todos los podemos entender qué quiere el presidente con el presupuesto 2025. Pero antes quería hacer una referencia a un conflicto que hay, que está, que es el de Aerolíneas Argentinas. En primer lugar, es inadmisible que los argentinos tengamos que viajar al interior del país, y digo al interior porque al exterior hay competencia, hay muchas empresas extranjeras que viajan, al interior del país cuando los sindicatos quieren que viajemos. El último día de paro, creo que fue el viernes, 37.000 personas quedaron en tierra. Son muchas personas. Muchas de ellas seguramente viajaban por turismo, a visitar familiares, porque querían viajar, pero muchas de ellas también viajaban por motivos de salud o por motivos de trabajo indispensables. No tuvieron en cuenta nada. Aerolíneas Argentinas tiene alrededor de 12.000 empleados, poco menos, 11.600, 11.700. La primera pregunta que hay que hacerse es si esa empresa tiene que tener tantos empleados. No nos olvidemos que cuando estuvo Cristina Kirchner, Aerolíneas Argentinas fue colonizada por la Cámpora, es decir, por Cristina Kirchner. Yo en varios de los viajes que hice al interior y que hago al interior, pero en ese momento con Cristina Kirchner, veía jóvenes con camperas de la Cámpora, como pasajeros, que no sé si pagaban el pasaje. Seguramente los llevaban de acá para allá. Y actuaban como si la empresa fuera de ellos, no del Estado. Y no es culpa de los jóvenes, es lo que le metían en la cabeza. Es lo que le metían en la cabeza. La segunda pregunta que debemos hacernos es si es necesario que el país tenga una aerolínea de bandera. Cuando uno ve que en el mundo no hay aerolíneas de bandera, Estados Unidos, que yo sepa, no hay una aerolínea de bandera, no por eso hay escasez de oferta de pasaje, tanto para el interior como para el exterior de Estados Unidos. En Europa, las históricas aerolíneas se están fusionando. Por ejemplo, Air France, la aerolínea francesa, se fusionó con KLM, que es la aerolínea holandesa. La española Iberia se fusionó con Británica. Y dejaron de ser aerolíneas de bandera. Y funciona bien en Europa, en Estados Unidos, el transporte aéreo funciona muy bien. Conclusión, pasó de moda eso de las aerolíneas de bandera, no es necesario, y además mucho menos necesaria cuando las aerolíneas, como Aerolíneas Argentinas, necesita de subsidios en dólares. Porque una aerolínea, salvo las locales, los salarios que se pagan en pesos, todos los demás son gastos en dólares. El precio del avión, el alquiler del avión, si es que lo alquilan, los repuestos, el combustible, todo en dólares. Todo en dólares. ¿Para que viajen quién? ¿Cuántos? El 5% de los argentinos viaja en avión. Todo el resto de los argentinos, con los impuestos que pagan, subvencionan a los argentinos que viajan, al 5% de los argentinos que viajan en avión. El resto de los argentinos viaja en colectivo si es que viaja. En realidad, Aerolíneas Argentinas en manos del Estado fue un capricho de Cristina Kirchner. Y con esto no quiero decir que los españoles, los últimos, que era un grupo empresario, hayan sido buenos. Eran malos. Pero el Estado siempre tuvo en Aerolíneas Argentinas un paquete accionario importante. Podrían haber investigado, podrían haberle comprado las acciones, podrían haber hecho muchas cosas para privatizar otra vez la Aerolínea Argentina
y ponerla a competir. No nos olvidemos que en este país una compañía como LAN, que era buena como trabajando internamente, se tuvo que ir del país, cansada del boicot que le hacía Aerolíneas Argentinas. No le ponía mangas, no la ponía en los peores lugares. Aguantó mucho tiempo hasta que ganó Alberto Fernández y dijo, no, ya más no, se fue. Después vino la política de Macri, que fue una política revolucionaria en materia aeronáutica porque abrió los cielos, vinieron muchas empresas low cost, de bajo costo, se inauguró un aeropuerto nuevo en el Palomar, muchísima gente, millones de personas viajaron por primera vez en avión. Pero volvió el kirchnerismo con Alberto Fernández, quedó una sola low cost, una sola aerolínea de bajo costo, porque las otras tuvieron miedo, no sé, no querían correr riesgo. Y encima cerraron el aeropuerto del Palomar porque era como un símbolo de la política aerocomercial de Macri. Ahora los pilotos, los aeronavegantes, que son el personal que atiende en la cabina a los pasajeros, y el personal de tierra dice que tienen los sueldos atrasados. En primer lugar, cuando se trata de una aerolínea no hay que ver, no hay que preguntar cuántos sindicatos se adhieren a la huelga, porque con que uno esté en huelga paraliza toda la aerolínea. En segundo lugar, y es posible que tengan los sueldos atrasados. En este país la mayoría de los argentinos tiene los sueldos atrasados con respecto a la inflación, ni hablar de los jubilados. Estamos en un proceso de ajuste que está ajustando el bolsillo de muchos argentinos. ¿Por qué los empleados de Aerolínea Argentina tendrían que ser distintos? ¿Por qué el privilegio? El gobierno dispuso hoy que el transporte aéreo es servicio esencial. Esto quiere decir que si, por ejemplo, hay una huelga el viernes, una comisión de trabajadores y una comisión del gobierno van a negociar para ver cómo el 50% de la empresa de transporte aéreo funciona ese día de huelga, porque estará prohibido el paro total de la aerolínea. Esta es la teoría, veremos la práctica, porque ya hoy el jefe del sindicato de pilotos dijo que van a seguir en huelga como si no hubiera pasado nada. Hablando de dirigente gremial, se conoció también en estos días que uno de los dirigentes más importantes de Aerolíneas Argentinas, Edgardo Llano, que creo que es secretario del gremio de tierra, días antes de que empezara la huelga, que él sabía porque es un dirigente de los aeronáuticos, se fue con su familia a Europa, con pasajes turísticos de la clase turística que la empresa le regala. Digo en clase turística porque los pilotos tienen pasajes que la empresa le regala en clase ejecutiva, que es la mejor clase de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas no tiene primera clase, tiene clase ejecutiva o clase turística. A los pilotos y a los familiares, a los dirigentes de la clase turística, a los dirigentes y a sus familiares. Sí, hay un montón de privilegios que yo no... Cuando el Congreso hace poco aprobó la ley Bases, sacó una ley, un artículo que preveía la privatización de Aerolíneas Argentinas. No, que la oposición no votaba la ley Bases si se privatizaba Aerolíneas Argentinas. Yo sinceramente no sé por qué la patria es Aerolíneas Argentinas. Después de una breve pausa, Patricia Bullrich.